Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a decirle con esta alabanza: Hosana al Señor, Hosana a tu pueblo, Dios. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu oración. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación, y hermanos con tu valor lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación, y hermanos con tu valor lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Todo tu corazón cántale. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey.
buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Hoy haremos una pequeña reflexión acerca de qué es el agradecimiento. ¿Alguna vez te has puesto a pensar o a reflexionar las cosas buenas que Dios te ha dado? Simplemente el hecho de que me estás escuchando o estás viendo o caminas o te levantaste el día de hoy, creo que es un buen motivo o un gran motivo para agradecerle a Dios. Hay personas que no pueden ver, hay personas que no escuchan, o por alguna enfermedad o discapacidad no pueden hacer lo que tú y yo hacemos. Eso nos hace darnos cuenta lo privilegiados que somos cada uno de nosotros. Y aún así, porque estamos enteros, estamos completos, a veces no nos ponemos a pensar, a meditar, y nos olvidamos de agradecerle a Dios todas las cosas buenas que Él nos da día a día. Eso nos enseña a nosotros que debemos de ser agradecidos. Hay un pasaje que nos ilustra que hay dos tipos de personas: que agradecen, las que piden, pero se les olvida el agradecer. En Lucas, en el capítulo 17, del versículo 11 al 19, dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Aquí la palabra de Dios nos muestra la naturaleza del ser humano, que tenemos necesidad de lo divino. Cuando necesitamos, podemos clamar a Dios, podemos pedirle. La situación por la que pasamos nos hace clamar y poner los ojos hacia el cielo, y Él nos mira y manifiesta su misericordia con cada uno de nosotros. Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. La distancia entre Samaria y Jerusalén es más de 120 kilómetros caminando. Dice la palabra de Dios que cuando iban caminando, ellos fueron limpiados. La lepra es una enfermedad que representa el pecado, o que simboliza el pecado. Cuando ellos los envió al sacerdote, fueron sanados en el camino. Cuando uno de ellos se dio cuenta, dice la palabra de Dios que se regresó glorificando y alabando a Dios a gran voces. Pero los otros 9, ¿qué pasó con ellos? ¿Irían al templo? No, no creo. Y eso es lo que pasa con la mayoría de seres humanos. Cuando no hay necesidad, cuando tenemos todo en esta vida, cuando hay salud, tal vez haya trabajo, haya sustento, nos olvidamos de ir y darle gracias al Creador de todo. Los 9 o los 10 habían sido expulsados fuera de la gran ciudad por causa de la enfermedad que ellos tenían. Cuando Jesús los envió, era para que el sacerdote
se diera cuenta que estaban sanos y los liberara y los dejara volver a Jerusalén o a ser parte de nuevo de la congregación. Eso nos muestra algo, los dos tipos de personas que hay. Solamente uno regresó dando gloria a Dios. Y esto, el agradecer, no es nada fácil. El agradecer es la acción que al ser humano más le cuesta. ¿Por qué? Porque la gratitud, el dar gracias a alguien, es un valor, una cualidad que no cualquier persona lo tiene. Solamente la fe, el amar a Dios, el creerle a Dios, es lo cual nos impulsa a ser gratos y agradecidos con Dios. ¿Por qué solo uno? Jesús dijo: no hubo quien volviese y diere gloria a Dios. Porque el reconocer o el agradecer de tener o recibir más de lo que merecemos cuesta mucho. Hay un ejemplo en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 29, versículo 35, donde dice la palabra de Dios, hablando de Lea, una de las matriarcas de la nación de Israel. Y dice esta versión: se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez agradeceré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá. Según la tradición judía, Jacob tuvo 4 esposas, y de las 4 tendrían que nacer las 12 tribus de la nación de Israel. Cuando Lea tuvo a su tercer hijo, que fue Leví, ella pensó que ya había cumplido con el propósito que Dios le había dado. Pero dice la palabra de Dios que se volvió a embarazar de su cuarto hijo, y ella dijo: por esto agradeceré a Dios, y le puso por nombre Yehudá. La palabra Yehudá y agradecer significan lo mismo, y su significado es confesar, glorificar y dar gracias a Dios. Lea agradeció porque ella pensó que teniendo 3 hijos ella había cumplido, pero al llegar su cuarto hijo, ella agradeció porque le dio gracias, porque recibió más de lo que ella pensó que merecía. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros: dar gracias a Dios, porque simplemente el estar aquí, creo que estamos recibiendo más de lo que merecemos. Hay una historia de un joven, esto es real, de un joven que a los 15 años le detectaron problemas en su cuerpo, y el doctor le dijo que iba a ser estéril. Él, por ser joven, no lo tomó en cuenta, pero llegando a una edad, en el momento que se iba a casar, se preocupó de eso y dijo: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Quién se va? No se van a querer casar conmigo si es que yo le digo esto. Resulta que se casó y le ocultó la verdad a su esposa. Pasó 1 año, pasaron 2 años, 6 años, y su esposa un día se acercó a él y le pidió perdón y le dijo: discúlpame porque no te he podido dar hijos porque soy estéril. Él sintió un gran alivio al instante y le dijo: yo también soy estéril. Este matrimonio era creyente a Dios y buscaron diferentes maneras médicas y espirituales para poder concebir, pero no lo lograron. Fueron a ver un hombre justo, un hombre que verdaderamente sigue el camino de Dios, y les dijo: yo sí tengo la respuesta a su problema. Y ellos le dijeron: díganoslos, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y él les dijo: ¿seguros que lo van a hacer? Y ellos dijeron: sí.
Él les dijo, son dos cosas que deben hacer. En primer lugar, deben de dar gracias a Dios, agradecer a Dios por la situación en la cual ustedes están pasando. Dios quiere que de esta manera ustedes vivan, y si está bien a los ojos de Dios, entonces está bien, y deben de dar gracias a Dios por no tener hijos. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a dar gracias a Dios por no tener hijos? Él les dijo, ya ven, es muy difícil de cumplir. Y la segunda es que al agradecer a Dios no deben de pedir hijos. Para ellos fue un acto muy difícil, pero lo llevaron a cabo, y diario le agradecían a Dios por estar pasando por esa situación, por el no poder tener hijos. Y así lo llevaron a cabo durante año y medio. Al año y medio concibió su esposa y dio a luz un hijo. Pasó otro año y medio y dio a luz otro hijo. Esta historia es real, es verídica. Ahora, ¿cuál es el secreto de esto? Para cualquier situación o necesidad que tengamos en la vida, cuando la persona agradece y cuando pide, son dos cosas diferentes. Cuando la persona pide, está manifestando que no está contento con lo que tiene. No estoy diciendo que no hay que pedirle a Dios, sino que hay personas que piden, a lo mejor piden más de lo que se merece. El dar gracias a Dios es manifestar, estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado y a donde Dios nos ha puesto. Pero a veces el pedir no es la manera. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, nos habla algo acerca de esto. En el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El ser humano es insaciable, pero cuando agradecemos a Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. El ser agradecidos es manifestar a nuestro Dios de que estamos contentos, de que estamos satisfechos con lo que Él nos provee día a día, sea cual sea la situación en la que estemos cada uno de nosotros. Dios, y si agradecemos a Dios aún por las cosas malas, dice el apóstol Pablo que dar gracias a Dios por todo, sea bueno, sea malo. Y si agradecemos a Dios aún por las cosas malas, Él no nos toma en cuenta. ¿Qué dirá nuestro Señor? Si aún por las cosas que para ti son malas me agradeces, Él nos dirá: yo te daré más motivos para que me agradezcas. Más motivos buenos nos dará Él. ¿Cuál es el mensaje del agradecimiento? Cuando la persona se siente que tiene más de lo que merece, creo que es cuando reflexionamos y analizamos y somos gratos con alguien. Verdaderamente, la pregunta es: ¿me merezco el haber despertado? ¿Para qué desperté el día de hoy? El escuchar, el ver, el caminar, el tener una familia, el tener un techo donde dormir, el tener el sustento, la vestimenta, el calzado. Creo que si tenemos todo eso, somos plenos. Si a diario escribiéramos
dos motivos y agradeciéramos a Dios, sean cual sea, esos dos motivos, diario, día con día, día con día. Y aún así, a lo mejor va a pasar 1 año, 2 años. Pero una cosa sí te digo, hermano, amigo. Dios nos va a dar más motivos, más cosas buenas por las cuales debemos de agradecerles día a día. Es el mensaje de agradecimiento, de darle gracias a Dios porque Él es bueno. Agradecer es alabar y glorificar al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor